Me di cuenta que si me hacía bueno, podía tener eso que yo estaba buscando, que era libertad de tiempo, tener más dinero, poder estar presente para estar ahí con mis seres queridos, con mi familia. Pero me di cuenta de una limitante muy grande, que era el dinero. Muchas veces cargaba mi cuenta con $100, $150, $200 y claramente los montos de ganancia eran muy pequeños. Simplemente en ese momento me enfocaba en la habilidad, en hacerme bueno, en poder estudiar, poder practicar. Y llegó un momento en el que escuché que Jean Víctor anuncia por sus redes sociales que iba a abrir una empresa de fondeo y que justamente Impulse se iniciaba como empresa para poder ayudar a gestionar capitales a los buenos traders. Antes de conocer el trading, yo era una persona que hacía deportes, fui gimnasta durante 10 años, luego estuve 4 años como docente de gimnasia artística, o sea que prácticamente la mitad de mi vida se fue en ese deporte, en la gimnasia artística, y que me di cuenta a medida que fui creciendo, porque empecé a los 10 años, de que en mi entorno familiar ganaba muy poco dinero para poder vivir y sobre todo me di cuenta que la mayoría de las personas en mi entorno no tenían tiempo. Esto es algo que seguramente voy a hablar bastante porque lo que yo buscaba cuando empecé a encontrar todo este mundo era poder tener más tiempo libre. Mi jornada empezaba a las 6 de la mañana, terminaba prácticamente a las 12, a la 1 de la mañana, aprontando las cosas para el otro día, obviamente, empezar otra jornada. Estudiaba en la facultad, llegué a 4º año de educación física, me quedaba solo ese año y la tesis para recibirme. Me di cuenta que no tenía tiempo, que el dinero no me alcanzaba. Tenía un trabajo al principio, después tenía otro y me di cuenta que esa no era la solución. Cuanto más trabajaba, menos tiempo tenía y el dinero siempre me faltaba. En esa situación que yo me encontraba haciendo gimnasta, que después fui creciendo, cuando cumplí mis 18 años y empecé a trabajar, me empecé a dar cuenta que iba a seguir la misma línea que seguían mis padres, que nada, mi padre que trabajaba un montón, se levantaba muy temprano, llegaba más o menos a la tarde, casi noche. Me di cuenta que tenía que buscar algo distinto, algo diferente. Veía a mis colegas estudiando, recibiéndose, seguían en la misma línea, teniendo 2, 3, hasta 4 trabajos para poder ganar más, pero siempre le faltaba ese tiempo y el dinero no alcanzaba tampoco. Yo no quería eso para mí, entonces empecé a buscar oportunidades, empecé a hacer cosas diferentes, empecé a encontrar el mundo de las ventas, el mundo de las inversiones. Por allá por el 2020, más o menos en marzo, un poquito antes de lo que es la pandemia, encontré este mundo del trading. Yo ya venía de empresas de productos, haciendo ventas y demás, y encontré el mundo del trading. Ahí fue algo que realmente me cautivó, que me motivó por el estilo de vida que tenían los traders. Yo veía gente que estaba en su computadora, estaba en su casa, viajaba, tenían buena posición económica, tenían tiempo libre para disfrutar con su familia, con sus seres queridos, y yo dije, yo quiero eso para mí. Ahí decidí empezar. Mi primera experiencia fue ser estafado por un conocido. Supuestamente sabía trading, la verdad que no sabía nada, pero eso me di cuenta mucho tiempo después, al yo ir educándome, al yo ir aprendiendo. Y bueno, eso fue una experiencia nada más, que fue mala en su momento, pero yo decidí estudiar, decidí hacerme bueno, porque obviamente aspiraba a ese estilo de vida que tenían esos traders que yo veía. Lo que sí puedo comentar es que muchas veces no veía traders uruguayos, no veía personas en mi país haciendo esto y era muy difícil poder tener un ejemplo, poder tener una guía, poder tener a alguien que te asesorara, que te dijera cómo hacer esto. Y empecé a encontrar mentores, empecé a encontrar personas en otros países, como por ejemplo un Jean Víctor Cueva, que en su principio estaba detrás de una pantalla. Hoy en día es una persona muy cercana, es un amigo, es un mentor. Incluso hoy en día podemos trabajar juntos también. Y bueno, con él fui aprendiendo muchas cosas, desarrollando la mentalidad, porque obviamente el Adrián que venía del mundo de los deportes no sabía nada de este mundo. Y bueno, con él fui aprendiendo mucho. La verdad, hace 5 años que lo sigo, que aprendo, que lo tengo como un ejemplo a seguir. En ese proceso de ir aprendiendo, de ir desarrollando la mentalidad y demás, me di cuenta que si me hacía bueno, podía tener eso que yo estaba buscando, que era libertad de tiempo, tener más dinero, poder estar presente para estar ahí con mis seres queridos, con mi familia. Pero me di cuenta de una limitante muy grande, que era el dinero. Muchas veces cargaba mi cuenta con $100, $150, $200, y claramente, como era un porcentaje que yo podía sacar de mi cuenta, los montos de ganancia eran muy pequeños. Simplemente en ese momento me enfocaba en la habilidad, en hacerme bueno, en poder estudiar, poder practicar, en poder gestionar mis cuentas demo, que en ese momento
mis cuentas reales muchas veces las quemaba o no quería operarlas para que no sucediera eso. Y llegó un momento en el que escuché que Jean-Victor anuncia por sus redes sociales que iba a abrir una empresa de fondeo y que justamente Impulse se iniciaba como empresa para poder ayudar a gestionar capitales a los buenos traders. Entonces dije, bueno, esto es la luz que estaba necesitando, era lo que yo estaba buscando, porque la verdad las opciones que conocía en su momento era poder encontrar inversionistas, pero yo decía, ¿quién va a conocerme? ¿Quién va a poder venir y decirme, acá tenés $100.000, acá tenés $500.000 o lo que sea de capital para poder invertir? Pero acá a través de Impulse había visto la oportunidad que simplemente era pasar una prueba de fondeo, demostrar que uno era bueno y a través de eso poder acceder a capitales desde $3.000 hasta $1 millón. Claramente al principio no aspiraba a mucho. Yo decía, bueno, con $3.000 ya es algo, ya voy empezando, pero si me hago bueno con esa cuenta, voy a poder seguir creciendo por $5.000, por $10.000 y así sucesivamente. Mis primeras cuentas fueron ganadas a través de eventos, oportunidades que brinda Impulse, a través de las masterclass que también dictaba Jean-Victor, las famosas Rise Up. Y bueno, fui empezando con esas cuentas de 3.000, de 5.000, en algún momento me gané una de 10K. También con esas cuentas tuve la oportunidad de ser trader fondeado, de poder decir, puedo pasar ese examen. Y esa fue la luz que dije, bueno, si puedo pasar una de 3K, ¿por qué no pasar una de 10K? ¿Por qué no pasar una de 30K? Así fue que decidí comprar mi primera cuenta de fondeo de 30K, porque ya había tenido varias, pero eran promocionales, eran cuentas que me había ganado. Dije, bueno, voy a invertir, voy a hacer mi primera cuenta comprada por mí de $30.000 y obviamente esa cuenta tuvo el mal final de que se perdió, pero dije, no pasa nada, es una experiencia más. Además, soy muy estudioso de esto y me di cuenta que los números dicen que la gran mayoría de las personas pierden sus primeras pruebas de fondeo, así que no pasaba nada, vamos por otra. Y así fui haciendo pruebas, hasta ir pasando e ir cada vez teniendo más experiencia. Después también encontré lo que son los torneos Elevate, porque también se me dificultaba mucho poder comprar mis cuentas. No contaba con ese capital para poder acceder a cuentas de 100.000, por ejemplo, cuentas de 300.000, cuentas mucho más grandes que tiene Impulse. Y dije, bueno, a través del torneo puedo mostrar que soy bueno, hacerme un trader de competencia y poder generar esos buenos resultados que me lleven a ganar cuentas grandes. Así fui empezando desde cero, y esto lo digo para personas que no se animan a participar de los torneos. Mi primera competición no sabía ni cómo canjear el cupón, el código que me daba, no sabía anexar mis credenciales. Perdí tiempo del torneo, que era solo de 4 horas. Cuando fui a operar ya quedaban 3, si no me equivoco, y terminé quemando la cuenta enseguida. Acto siguiente empecé a seguir postulándome a esos torneos. Después ya duré las 4 horas de torneo, ya sabía conectar mi cuenta y demás. Nunca podía llegar a quedar en positivo o a quedar entre los 10 mejores, que era mi objetivo, para poder obviamente ganar los premios. Y bueno, fui torneo tras torneo, hasta que en un momento se dio. Quedé puesto, si no me equivoco, 13º, ganándome una cuenta de 10K, creo que era. Y bueno, esa cuenta se perdió y dije, no pasa nada, si ya pude quedar una vez, lo voy a poder seguir haciendo. Y así fue torneo tras torneo. Después fueron saliendo otras ediciones, también participé. La primera era un torneo Classic, que era en la mañana de 4 horas. Después salió el evento Night, también de 4 horas, y empecé a participar. También empecé a quedar en los top 10, en los top 15 primero y después en los top 10. Después sale la edición Elevate Swing. La verdad que me gustaba mucho más esa edición, porque en 4 horas era como tomar decisiones muy rápido, hacer todo muy apresurado, muchas veces no cumplir mi propio plan porque el tiempo te limitaba, y empecé a participar de Elevate Swing. Tuve varias experiencias donde no quedaba en el top. Después tuve la oportunidad de quedar entre los 5 mejores. También otras oportunidades quedaba puesto 10, puesto 6 y demás, pero siempre con el objetivo de poder quedar campeón, porque obviamente apuntaba y quería esa cuenta Prime, esa cuenta de $1 millón, que es el premio de Elevate Swing. Y bueno, no fue fácil. La verdad, participé en un montón de torneos, pero hace pocos días atrás se dio, quedé top 1, y bueno, ahora se viene una nueva historia manejando esa cuenta Prime, que no es mi primera vez, ya tuve una oportunidad. Esto es algo increíble que quiero contarles.
cómo estando rodeándome de Jean Víctor y acercándome, fui a un evento en Buenos Aires, un ultra de una academia educativa de trading, que es Mind. Y bueno, a Jean Víctor se le ocurre la locura de decir, ¿quién puede pasar al escenario a hacer un mortal arriba de la tarima? Y bueno, justamente se encontró con un gimnasta de más de 10 años de experiencia y profesor. Salí corriendo, caminé hacia Jean Víctor, o sea, llegué ahí a donde estaba Jean Víctor y le dije que yo, me dijo, ¿en serio? ¿Estás seguro? Le dije que sí. Terminé haciéndose mortal y bueno, terminé ganándome esa Prime. Así que con esto lo que voy es que siempre que estuve cerca de Jean Víctor, siempre que estuve aprendiendo, pude ir logrando ciertas cosas, ir teniendo experiencias que me llevaron a cada vez ser mejor trader, a manejar mejor mi mentalidad y poder apuntar a las grandes ligas, como siempre dice Jean Víctor también. Así que en eso estamos y bueno, ahora esperando ese premio de Levy Swing para poder empezar a manejar la Prime.